La historia que les voy a contar hoy ni siquiera es contemporánea, es de una abuelita, así que estamos hablando de más de 80 años atrás. Vamos a poner de nombre Lupita. Lupita era la menor de 5 hermanas y en el parto de ella su madre lastimosamente perdió la vida, porque antes no había hospitales, amigos. Las mujeres daban a luz en su propia casa con ayuda de las parteras, y como vivían tan lejos, a veces no alcanzaban a llegar las parteras y ya las encontraban a las mujeres desangradas, muertas con los bebés afuera, porque los esposos no se metían en eso porque decían que era cosa de mujeres. Así que cuando la mamá de Manuelita murió, el papá se dio al trago. Literalmente pasaba en la cantina y sus hijas tenían que ir a buscarlo para traerlo a la casa. Y su hermana mayor, que le vamos a poner de nombre Lucía, tomó el puesto de su madre. Literalmente los alimentaba, los cambiaba, los bañaba, hacía las comidas, iba a ver a las bestias, traía el agua a la casa, de verdad. Esa niña, que tan solo tenía 11 años, se convirtió en la mamá de todos sus hermanos. Lucía mandaba a las niñas de en medio que vayan a ver las bestias, o sea, que les den agua, que las muevan, porque como su papá se hizo al trago, a veces por comprarse una botella más, vendía los animales, y ellas tenían que esconderlos de él, para poder sobrevivir de algo. Y siempre mandaba pronto a las hermanas, por ejemplo, 2 de la tarde para que vuelvan antes de las 5, porque era el campo, amigos. Muchas veces escuchaba que venían tropas y se llevaban a las niñas o hacendados, que las ultrajaban y luego las dejaban botando por ahí a su suerte. Y una vez que las hermanas de en medio habían ido, dicen que encontraron a una yegua echada y que a sus pies estaba un niño, como de unos 6-7 años de estatura y de edad, pero la diferencia es que tenía sus manos arrugadas y su cara también. Y decía que tenía un mal aliento. Y estaba ahí jugando con la cola, trenzándola. Las niñas le dicen qué hace ahí, que esos animales son de ellas y que dónde están sus papás, y que el niño nunca les respondía, solo se paraba y se iba. Un día que ellas van a darles de tomar agua a las vacas y a las demás bestias que tenían, a un tipo río que cruzaban ahí, se dan cuenta que el niño estaba escondido como detrás de un árbol y las empieza a llamar. Ellas cuentan que cuando empezaron a acercarse los caballos empezaron a hacer y daban pasos para atrás, como si algo les espantara. Una de las hermanas le dice, no avances. Entonces el duende empieza a acercarse a ellas y dice que escuchan una voz como de un hombre viejo, como de esos hombres que fuman mucho y que les queda rasposa la voz. El niño saca una moneda de su bolsillo. Ellas en ese tiempo no sabían que era el oro y les dice que si les deja trenzar el cabello, se las iba a regalar. En eso, quiero que entiendan muy bien esta parte porque es importante. Para las personas que son de escasos recursos, y más en sí a los niños, cuando tú les muestras una golosina se dejan convencer. Imagínense mostrándoles una moneda, que ojo aquí, ellos no sabían que era de oro. Así que aceptan y se dejan peinar por el duende. Algo que contaba la abuelita de mi seguidora es que cuando él estaba cerca, los pájaros se iban, los animales se espantaban y él silbaba. Y era un silbo que te dejaba a veces como sordo o a veces como que te querías dormir o desmayar. El duende les dice que si quieren volver a tener otra moneda que vengan mañana y que traigan a otra hermanita. Ellas van súper felices a la casa, obviamente con las trenzas hechas, van, dejan los animales y van a la casa. La hermana mayor se queda helada cuando las ve, trenzadas el cabello, porque ya se escuchaba en el pueblo que el diablo se transformaba en el duende y se las llevaba a las niñas. A veces se llevaba hasta los animales y se los comía. Entonces cuando fueron a buscarle al papá de la cantina, ella le dice, papá, debe cambiar, debemos irnos. El duende está tras mis hermanas. Mire lo que les regaló. Y les muestra la moneda. Dice de lo que el papá estaba borracho, se le fue así todita la borrachera. El papá le dice, ¿y desde cuándo lo han saludado, lo han visto? Y aquí les va un dato. Cuando el duende se acercó ya a ti, es porque previamente te estuvo acechando. Eso quiere decir que el duende las veía. Cuando iban a recoger al papá, cuando iban a ver los animales, porque sabían que estaban solas. Al otro día la hermana mayor decide ella ir a ver los animales, junto con sus hermanas pequeñas. Obviamente no les contó nada para no asustarlas. Y cuando llegan se dan cuenta que una vaca tenía mordido un muslo, pero así tan fuerte que le habían arrancado, y ella estaba acostada. Cuando de lejos empiezan a escuchar los silbos, y ellas decían, ¡ay, ahí viene nuestro amigo! Así que ella las manda a que se escondan y que por ninguna circunstancia salgan.
Ella se queda helada ahí. Ella nunca le vio el rostro, porque ella se dio la vuelta y el duende le decía: tú no eres ella, ¿cómo te llamas? Ella le lanza las 2 monedas de oro y empieza a rezar la oración más poderosa, que se llama Magnífica, que en serio te puede librar de muchas cosas. Ella en lo que empieza a rezar, él se empieza como a reír y se bota al suelo así como que jejeje, muy horrible. Y cuando acaba de rezar, abre los ojos y se da cuenta que él ya no está. Al otro día el papá lleva a una señora y ella les corta el pelo a toditas, así, pero casi dejándolas sin nada. Ahí es donde la señora cuenta que a los duendes les gustan las mujeres con pelo largo y negro. Llega la noche y cuando llega la noche empiezan a escuchar, porque obviamente dormían todos juntos en un solo cuartito porque eran personas humildes y había un cuarto para ellos y otro para el papá. Y como el papá siempre estaba en la cantina, ellos solo se acostaban en un cuartito y trancaban la puerta. La hermana mayor escucha que de afuera está llorando alguien, así como si fuera un bebé, y cada vez se escuchaba el ruido más cerca. Ella trata de salir hacia la puerta para ver quién es, porque imaginen en el campo a medianoche llorando un bebé. Imposible, ese era el diablo. Mi seguidora dice que la abuelita recuerda que en la parte izquierda de la casa tenía un corral pequeño para tener ahí los puerquitos, obviamente de crianza, y luego los pelaban para venderlos o para sobrevivir. Cuando la hermana abre la puerta se da cuenta que todo está oscuro. Sale un poquito más, ellos tenían 3 puercos, pues en ese momento habían 4, y uno de ellos era el que lloraba. Y dice que el puerco miraba directamente al cuarto donde pasaban las niñas. Ella se queda helada y vuelve a entrar. Empieza a escuchar que viene su papá, borracho. Pero esta vez no venía solo, venía con un amigo, porque el amigo, supongo, venía a dejarlo a la casa. Y cuando estaban llegando, ella les iba a abrir directamente la puerta para que pasen, porque tenía miedo que ese animal les hiciera algo. Cuando él se va acercando se da cuenta que deja de llorar el niño, el bebé. Hubo un minuto de silencio y el padre empieza a gritar: ayúdenme, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, imagínense los peores gritos. Cuando ella vuelve a abrir la puerta, se da cuenta que ese puerco que estaba ahí se convirtió en un animal más grande, igual, encorvado, y se lo empezó a comer a su papá, y el amigo que lo venía a dejar se fue corriendo, y ese animal empezó a comérselo por los pies, que obviamente él trataba de defenderse, pero no podía. El animal para y le dice: ¿por qué les hiciste cortar el cabello? Ese animal estaba hablando, y después de comérsele literalmente las piernas, los pies, porque lo dejó de la rodilla como unos 2 centímetros más abajo, parte de carne colgada y del hueso aún sujetándose. Obviamente el padre falleció porque no había hospitales a donde llevarlos, y menos con heridas así. Al otro día ellos fueron a vivir donde la señora que les cortó el pelo, hasta que acabaron de vender los animales y se fueron de ese pueblo. Actualmente ellas tienen una vida normal, con sus familias, en sus casas, pero todos cuentan lo que vivieron, y 2 de ellas lo vieron. Él las peinó, les regaló una moneda. Qué tan cierto sea, no lo sé, amigos, pero dudo que la gente de 80 años atrás te quiera mentir. En fin, les amo mucho, amigos. Recuerden que aquí en Instagram pueden contarme su historia y tal vez puedan salir en alguno de mis videos. Los amo.